En este vídeo vamos a hablar de bulos sobre el latín, y no vamos a entrar en el tipo de cuestiones más o menos besuguiles de si el latín es una lengua muerta, sino que vamos a centrarnos en temas propiamente lingüísticos. Y el primer bulo de todos es esto que se dice a veces de que no existía la U mayúscula. Y esto tiene su lógica que la gente lo piense, porque la mayoría solo ha tenido contacto con textos latinos, digamos originales físicos, a través de las inscripciones de grandes monumentos como el Panteón de Agripa, el Arco de Tito, la Columna de Trajano o incluso el famoso Cahue Canem. Y efectivamente en todas ellas puede verse que no hay U mayúscula, sino que lo que hoy es U aparece siempre como V. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, en Senatus Populusque Romanus. Todo Vs. Ahora bien, esto no significa que, como creen y van voceando algunos por ahí, no exista la V mayúscula en latín, porque simple y llanamente esta afirmación parte de alguna que otra idea equivocada o cuando menos relativamente infundada. Entonces, la primera cuestión es conocer el estatus fonológico grafémico, es decir, simplificando, son la misma letra, de lo que actualmente son sin género de duda dos letras diferentes que representan sendos fonemas en la mayoría de idiomas, incluido el español. En latín tenemos dos fonemas, U vocálico, como en serui, yo entrelacé o tejí, y el semiconsonántico, servi, siervos. Ahora, estos dos fonemas antiguamente aparecían representados por una sola letra que a veces se escribía más redondeada, otras más angulosa y a veces incluso como algo intermedio, por ejemplo, con un lado recto y otro curvado. Esto lo vamos a ver ahora con fotos. Entonces, tenemos dos fonemas que se escribían con una sola letra y de hecho Quintiliano ya en el siglo I o todavía en el siglo I decía que faltaba una letra, porque lo normal es que si hay dos fonemas haya dos letras. Entonces, él decía, discutirán, por ejemplo, si ciertas letras necesarias están ausentes en el alfabeto en el caso de palabras genuinamente latinas. Por ejemplo, en palabras como servus y vulgus sentimos la falta de la digamma eólica. La digamma eólica, que era la letra griega que en el dialecto eólico, por ejemplo, no en el jónico ático o koiné, pero sí en el dialecto eólico, representaba el fonema semiconsonántico W para entendernos, o wow. Y pone estos dos ejemplos, servus y vulgus, que se escribían con la misma letra, pero la primera U representaba la semiconsonante, la segunda U representaba la vocal. Y de esto ya se había dado cuenta Quintiliano. Dos fonemas, una sola letra. Y luego, en otra parte dice, no fue sin razón que Claudio, el emperador Claudio, introdujo la digamma eólica para representar este sonido. Lo que pasa es que esto luego no triunfó y se dejó. Y dice, mis propios maestros escribían servus y kervus, siervo y ciervo, con wo, es decir, escribían algo así como servos y kervos, incluso si correspondían dos u's, ¿no? Hoy escribimos estas palabras con una W. Ninguna de las dos grafías expresa exactamente la pronunciación. Entonces, las conclusiones que extraemos es que, recapitulando, tenemos dos fonemas, U y W, tenemos un solo grafema, ya sea más curvado, más anguloso, mayúscula, minúscula, pero tenemos, en conclusión, una sola letra para dos fonemas. Esto es un poco como pasa con la G en español, que suena G como en gato, pero G como en general. Y por otra parte, el tema de UV, si es más angulosa, más redondeada, es un poco el caso de, por ejemplo, la letra E, hay gente que la escribe angulosa, otra gente que la escribe más redondeada, pero es la misma letra. O como por ejemplo en A, hay gente que la escribe más de imprenta, digamos, y hay gente que la escribe más redondeada. En cualquier caso es la misma letra. Entonces, después de todo esto, habrá gente que esté diciendo, entonces, ¿es U o V? Pues a ver, esta cuestión está relativamente mal planteada. Ya hemos dicho que el grafema podía parecer más redondeado, más anguloso o entre medias. Era una sola letra y era simplemente una cuestión, digamos, caligráfica elegir una variante u otra. O, por decirlo de otra forma, que el trazo fuera más de U o de V dependía de la fuente o tipografía. Entonces, efectivamente, en las grandes inscripciones vamos a tener lo que hoy es claramente una V, pero en otras inscripciones más modestas, como esta de la derecha, pues realmente no se sabe si es tanto lo que actualmente sería una U o una V. Y luego, si nos vamos a manuscritos,
Y ojo, esto no es un manuscrito medieval, esto es un manuscrito de la antigüedad, entre el siglo I a.C. y el III después de Cristo. Y aquí, bueno, yo he señalado unas cuantas y hay algunas que hoy diríamos que es claramente una U, otras que diríamos que es claramente una V y otras que diríamos que es un poco de cada. Básicamente lo que ya he dicho varias veces. Más redondeada, más angulosa o entre medias. Pero esto para la persona que estaba escribiendo era exactamente la misma letra. Simplemente, pues bueno, cuando uno escribe a mano, las letras sale cada una de su padre y de su madre. Y esto no hace falta ni siquiera irse a manuscritos. Tenemos, por ejemplo, esta inscripción en bronce, es una ley que estaba aquí en Málaga, y de nuevo yo aquí he marcado varias veces la letra en cuestión, y unas veces es más redondeada, otras más angulosas y otras entre medias. Y esto lo pongo para mostrar que las versiones más redondeadas no aparecen solo en manuscritos, sino que también pueden ser inscripciones propiamente, lo que pasa es que no son de grandes monumentos, pero inscripciones, al fin y al cabo, escritas todo en mayúsculas. Está el famoso bulo, que se repite muchísimo en redes sociales, de que había una frase que quizá dijo Julio César o quien fuera, de Beati Hispani quibus vivere vivere est, que lógicamente esto habría que pronunciarlo vivere vivere est, para que tenga sentido. Entonces, el resumen del bulo dice así: los hispanos de la antigüedad confundían V, es decir, W pronunciado, y B. Aquí se sobreentiende que esto era un rasgo típico y exclusivo de los hispanos, que es la razón por la que los españoles, los hispanohablantes en general, no distinguimos en la pronunciación actualmente la B y la V. Porque, claro, como ya los hispanos antiguos de tiempos de los romanos, de Julio César nada menos, confundían, por supuesto los españoles actuales también confundimos. Entonces, sí es cierto que en español se pronuncian igual V y B, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la pronunciación de los hispanos antiguos. Eso es el resultado de una evolución interna del propio español. Y es que, además, la realidad es que hay muestras de betacismo, que así se llama, confundir la B y la V, en toda la Romania, es decir, en todo el territorio del Imperio Romano. Incluso en Roma hay muestras. Entonces, por ejemplo, tenemos el CIL, el Corpus Inscriptionum Latinarum, y ahí tenemos varios ejemplos en los que se escribe B cuando debería ser V y se escribe V donde debería ser B. Tenemos, por ejemplo, casos en Pompeya, Herculano, etc., en Emilia, Etruria, etc., en Asia, Panonia, Ilírico, Mesia, Macedonia y Acaya, y como decía, incluso en la ciudad de Roma, que es precisamente la foto que tengo aquí, que aparece escrito bene con V donde debería ser bene con B, porque es bene de bien. Entonces, esto no era un rasgo típico ni característico ni exclusivo de los hispanos, era un rasgo de toda la Romania. Porque, como digo en muchas ocasiones, el betacismo es panromance. El betacismo se dio en toda la Romania. Y eso además lo sabemos porque, por ejemplo, la V latina no necesariamente se corresponde con una V en las lenguas romances. Tenemos, por ejemplo, corvu, cuervo, que sí, por ejemplo, en italiano es corvo con V, pero en francés es corbeau con B. Y al contrario lo mismo. B latina no necesariamente se corresponde con una B en las lenguas romances. Tenemos de arbore, albero con B en italiano, pero por ejemplo arbore con V en portugués. Y hay más. Tenemos por ejemplo de cantabats, tenemos cantava en italiano y en muchas lenguas romances, de hecho, con V. Un caso similar es el de cavallu, en prácticamente todas las lenguas romances es con V. Y casos más extremos, la P intervocálica latina, que en principio debe pasar a B, como en ribera en español, pero vamos a tener rivière en francés con V, o capillu, en italiano se queda la P tal cual, en español tenemos cabello, pero en francés, por ejemplo, tenemos chevaux con V. Y básicamente lo mismo con arripare. En italiano tenemos arrivare. Y todos estos casos son consecuencias del betacismo panromance. El siguiente bulo, AE se pronunciaba AI o E. Y bueno, aquí esto es un bulo a medias. Sí, pero. Entonces, aquí partimos de que en latín clásico lo que se escribía AE se pronunciaba AE. Sorpresísima. Luego, hay mucha gente que dice, lo has leído mal, AE se pronuncia E. Eso realmente es la mayoría de la gente, pero luego también hay gente que dice, lo has leído mal, AE se pronuncia AI. Entonces, vamos a ver, ¿qué hay aquí? Sí es cierto que en latín arcaico se escribía AI porque se pronunciaba AI, lo cual es sumamente obvio. Y sí es cierto que en el latín tardío, este diptongo que se escribía AE
ya se pronunciaba E, ya fuera con E abierta o con E cerrada, eso no importa ahora. Y luego, esta pronunciación E es la que efectivamente triunfó en las lenguas romances y todavía se pronuncia así en el latín eclesiástico, porque el latín eclesiástico es básicamente latín con pronunciación a la italiana. Entonces, por lo general, el latín eclesiástico, AE, se pronuncia E, y esto en la Edad Media, también en el periodo humanístico, etc., tanto se pronunciaba E que incluso a menudo se escribía E, o algunas veces lo veréis con E con este ganchito hacia abajo, pero principalmente se escribía E. Y entonces, antes de pasar a los testimonios lingüísticos, si usamos un poquito la cabeza, tenemos que el latín arcaico se escribía ai porque se pronunciaba ai. Luego, si el latín clásico cambiaron la escritura, cambiaron la ortografía, no tiene absolutamente ningún sentido que cambiaran la ortografía para seguir pronunciando lo mismo. Si cambiaron la ortografía es porque la pronunciación ya había cambiado. O sea, es que es absolutamente lógico. Pero en fin, como hay gente que esto de pensar y la lógica no le gusta, pues vamos a ver los testimonios. Tenemos otra vez a Quintiliano. Dice, el diptongo AE, que ahora se escribe con una E, se pronunciaba antiguamente como AI. Algunos lo escribían ai en todos los casos, como en griego, y otros limitaban su uso al dativo y al genitivo singular. De ahí que Virgilio, siempre apasionado amante de la antigüedad, pusiera pictae vestis en lugar de pictae y aquae en lugar de aquae en sus poemas. Pero en plural se utilizaba la e y se escribía sillae galbae. Entonces vemos aquí que Quintiliano lo dice de forma bastante clara. El diptongo ae ahora se escribe con e y antiguamente se pronunciaba ai. Pero ahora, en tiempo de Quintiliano, siglo I, se escribe y se sobreentiende, se pronuncia AE. Pero el testimonio más interesante es este de Terencio Scauro, que está hablando de los diptongos y dice, por tanto, la letra A se antepone a U para el diptongo AU y E para el diptongo AE. Y entre los antiguos se escribía I en vez de E, como se muestra por las alteraciones de sonidos entre las cuales las separaciones de sílabas como en pictae vestis, vemos que usa el mismo ejemplo, y aulae medio, por pictae y aulae. Y dice explícitamente, pero en esas palabras el sonido final suena más a E. Es decir, el segundo elemento del diptongo no es I, por mucho que se escriba I por tendencia arcaizante o lo que sea, se pronuncia E. Y aquí, para evitar suspicacias, porque por supuesto todas estas traducciones pueden incluir un sesgo, es decir, traducimos para que el texto diga lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces la cita en latín, ¿no? Sed magis in illis e novissima sonat. Entonces la conclusión es que sí, el diptongo se pronunciaba ai en latín arcaico y sí, ae se pronuncia e en latín tardío y por tanto eclesiástico. Pero en latín clásico se escribe ae y se pronuncia ae. El siguiente bulo, una de estas batallas perdidas para mí. A ver si a fuerza de insistir va calando un poquito. Los nombres Cayo y Cneo, escrito con C, está mal, se escriben con G, Gallo y Cneo. Entonces, vamos a verlo. Aquí tenemos la lista de los praenómina, por así decirlo, los nombres de pila, y aquí tenemos Gaius, Gnaeus, y entre paréntesis tenemos las abreviaturas típicas, porque los nombres de pila prácticamente siempre aparecen abreviados, casi nunca aparecen escritos enteros. Y estas abreviaturas eran algo así como las abreviaturas oficiales. Entonces, por ejemplo, alguien veía A. Pues todo el mundo sabía que eso era Aulus, M. Eso era Marcus, etc. Entonces, para Gaius tenemos C. y para Gnaeus tenemos CN. Claro, entonces, si no sabemos de antemano, y además solo estamos leyendo traducciones que están mal traducidas, que dicen Cayo y Cneo con C, pues es lógico que pensemos que es Cayo y Cneo con C. Pero no, es con G. Ahora vamos a ver por qué se usaba la C cuando debería ser una G. Primero, tenemos aquí esta inscripción de la tumba de los Escipiones, siglos III-II a.C., por tanto, latín arcaico. Y justo al principio tenemos esto que dice Lucius Cornelius Cnae Filius Cnae Nepos Scipio. Y vemos que efectivamente el nombre de Gneo aparece CN, 2 veces nada más y nada menos. ¿Por qué es CN si debería ser GN? Vamos a ver. En los principios del alfabeto latino tenemos aquí esta inscripción del siglo VI a.C., entonces una inscripción muy antigua. Pues en este periodo inicial, un poco como lo que pasaba con la U y la V, en latín había una sola letra para representar tanto el fonema K como el fonema G. Entonces,
en este fragmento concreto tenemos virco, escrito con C, se lee muy claramente, con C, pero esto no se pronunciaba con C, esto no se pronunciaba virco, esto realmente se pronunciaba virgo. De hecho, ya posteriormente se escribía con G. Virgo, de ahí viene virgen. Entonces, como antiguamente solo había la letra C para K y para G, pues lógicamente la abreviatura tenía que ponerse con C. Lo que pasa es que ya incluso cuando se introdujo la G, estas abreviaturas, como hemos dicho, ¿no? Más o menos, que eran las abreviaturas oficiales, pues estas abreviaturas oficiales se quedaron a la antigua, no se modernizaron. Y entonces la abreviatura siguió siendo con C, aunque el sonido siempre había sido G. Y de hecho lo tenemos aquí en la misma inscripción. O sea, lógicamente no es exactamente la misma, pero es también de la tumba de los Escipiones. Vemos aquí que al final de la primera línea aparece Gnaiwod, que es la forma antigua para Gnaeo. Precisamente aquí vemos este diptongo antiguo ai en lugar de ae. Bueno, pues vemos que cuando el nombre, por la razón que sea, que normalmente se abreviaba, pero si por la razón que fuera se escribía entero, sin abreviar, entonces la grafía era con G, porque siempre se había pronunciado con G. Y aparte de este tipo de testimonios, tenemos por supuesto también una cita de Quintiliano, que dice explícitamente ¿qué hay de las palabras que se escriben de forma distinta a cómo se pronuncian? Y justo dice estas dos. Dice, por ejemplo, se usa la letra C para el nombre gallo. Tampoco gneo se pronuncia con la letra con la que se abrevia. El testimonio creo que es lo suficientemente claro como para que no haya que insistir en él, ni haya que explicar nada. Así que vamos ya al último bulo. El latín desciende del griego. Entonces, vamos a ver. Actualmente se sabe, sin ningún género de dudas, que tanto el griego como el latín son ambas lenguas indoeuropeas, es decir, evolucionadas a partir de la protolengua conocida como protoindoeuropeo. Entonces, para ver esto de si el latín desciende del griego, que ya digo que no, pero en cualquier caso, para verlo, primero tenemos que responder a la pregunta, ¿cuál es más antigua? Porque lógicamente que el latín descienda del griego presupone que el griego es más antiguo. Entonces vamos a verlo. Ya he dicho que ambas lenguas proceden del tronco común del protoindoeuropeo, o sea, el protoindoeuropeo es la madre. Entonces, aquí caben dos preguntas. Primero, si el griego y el latín son hijas, son hermanas entre sí, ¿cuál de las dos es más antigua? ¿Cuál de las dos es la hermana mayor? Y la otra pregunta sería, ¿es el protoindoeuropeo la madre del griego, que a su vez es la madre del latín? Bueno, nos centramos en la primera pregunta, ¿cuál es más antigua? Y aquí es verdad que lo más intuitivo es pensar que el griego fue anterior al latín. Al fin y al cabo, todos conocemos como mínimo los poemas homéricos del siglo VIII, incluso se dice del IX, pero bueno, VIII a.C., pero la cronología se retrotrae varios siglos más si tenemos en cuenta que las tablillas micénicas son del siglo XV-XIV a.C. En cambio, si nos vamos al latín, la literatura más antigua es del siglo III a.C. y el texto latino no literario más antiguo conservado en su soporte original es la Fíbula de Preneste, del siglo VII a.C. Entonces, con estos datos parece fácil adjudicar la primogenitura al griego. Sin embargo, una cosa es qué lengua empezó a escribirse antes, o más exactamente, de qué lengua conservamos nosotros los textos más antiguos, aunque es cierto que en este caso las dos preguntas apuntan a la misma respuesta, el griego, y otra cosa es qué lengua es realmente más antigua. Y estas dos cosas, qué lengua empezó a escribirse antes y qué lengua es más antigua, no tienen por qué coincidir. Y nosotros, como nos basamos principalmente en los textos escritos, nos quedamos algo cojos para responder a la pregunta. Y es que además es difícil determinar qué entendemos por el griego más antiguo y el latín más antiguo. Quizá nos tendríamos que remontar al protogriego y el protoitálico. En fin, afortunadamente hay gente que sabe mucho más que yo, así que vamos a tirar de ahí. Para el protogriego se da una fecha de entre 2200 y 1900 a.C., mientras que para el protoitálico se barajan diversas fechas, algunas incluso anteriores al 2500 a.C. Entonces, según esto, el latín, entre comillas, podría ser más antiguo que el griego, entre comillas, aunque realmente aquí entramos ya en una cuestión semántica de qué es el latín y el griego más antiguo, por no hablar, por supuesto, del grado de certidumbre, o más bien incertidumbre, de estas fechas. Por tanto, la conclusión es básicamente que no es posible determinar qué lengua es más antigua. Sí está claro que el griego está documentado, según nuestros conocimientos al menos, mucho antes que el latín, pero esto no equivale a que el griego sea más antiguo. De hecho, si acaso, el latín, entre comillas, sería más antiguo que el griego, entre comillas. Pero bueno, aún así,
Si aceptáramos que el griego es más antiguo que el latín, eso podría dar paso a la pregunta de si el griego es la madre del latín, cuestión que incluso llegó a plantearse en la misma antigüedad. Concretamente, Dionisio de Halicarnaso, un griego que vivió en Roma durante la época de Augusto, dejó caer, no elaboró grandemente, pero bueno, lo dejó caer, que el latín pudiera tener algo de origen en el griego, concretamente en el griego eólico. Él decía: el idioma hablado por los romanos no es ni totalmente bárbaro ni absolutamente griego, sino una mezcla, por así decirlo, de ambos, en su mayor parte eólico. Y la única desventaja que han experimentado por su mezcla con estas diversas naciones es que no pronuncian correctamente todos los sonidos. Entonces, como digo, una mención bastante vaga, bastante laxa, que yo sepa, no se sabe si esto es una cosa de Dionisio o es una cosa que ya alguna otra persona había comentado o era una cosa que se debatía en los círculos intelectuales. Pero bueno, la cuestión es que también Quintiliano menciona algo de esto. Dice, este tipo de estudios, está hablando de la etimología, ¿no? Exige una erudición profunda, ya sea que se trate del gran número de palabras derivadas del griego, más especialmente aquellas que se flexionan según la práctica del dialecto eólico, la forma del griego que más se asemeja al latín. Entonces, Quintiliano no dice exactamente puede que el latín descienda del griego, no dice eso. Simplemente dice que el dialecto eólico resulta que es el dialecto del griego que más se parece al latín. Y ahora, ¿por qué decía esto? ¿Por qué se supone que el dialecto eólico es el que más se parece al latín? Y aquí se sobreentiende, como ya he adelantado, el dialecto eólico frente al jónico ático o koiné, que serían los más conocidos por los propios romanos. Entonces, el dialecto eólico era uno de los dialectos que conservaba la antigua wow, y de hecho incluso tenían una letra específica para representar este sonido que ya se había perdido en jónico ático y por tanto en griego koiné. Y esta letra es la famosa digamma eólica que ya hemos estado viendo desde el principio, que resulta que se parece mucho a la F. Y como ya hemos estado mencionando, el latín también tenía una wow, por tanto esto era un rasgo que tenían el griego eólico y el latín en común, el sonido de W o wow o semiconsonante velar, lo que sea. Otro rasgo era que la A larga antigua se había quedado como alfa larga en griego eólico y también como A larga en latín. Por tanto, mater y mater sonaban igual en eólico y en latín. Mientras que la alfa larga, muy famosamente, se convierte en eta en jónico ático. Por tanto, meter. Y también, ya un poco anecdótico, dice Quintiliano que el Odiseus, del griego digamos general, era Uliseus en dialecto eólico, y que el latín Ulixes viene precisamente de este griego eólico Uliseus. Entonces, bueno, todo esto habla de conciencia lingüística, pero no mucho más. Como ya hemos dicho, la relación entre el griego y el latín es de hermanas con una madre común, no de madre e hija entre ellas.